Bueno, muchachos, vamos a proseguir trabajando con esta ley de Biot-Savart. Entonces, para una espira tenemos que, si estamos muy alejados de la espira, pero situados sobre el eje, entonces el campo es igual a este valor, ¿sí? A mu 0i entre 2 por r cuadrada entre x cúbica. O sea, decae fácilmente, rápidamente decae el campo a grandes distancias. No decae como 1 entre x cuadrada, sino como 1 entre x cúbica. Sin embargo, si estamos justamente en el centro de la espira, el campo vale mu 0i entre 2, 1 entre r. Es interesante comparar este resultado con el que nos da la ley de Ampère para una línea de corriente. A ver, vamos a recordar que Bx en este caso era mu 0 i entre 2pi por r, ¿sí? Eso era para una línea de corriente, ¿sí? Entonces, bueno, pues se parecen un poco, mu 0i, 1 entre r, y de acuerdo con la ley de Ampere, para una línea de corriente es Bx es mu 0i entre 2pi r, ¿sí? Bueno, aquí es B, no es Bx, es simplemente el campo, ¿sí? Entonces se parecen un poco, excepto por el pi, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, lo que decía en la clase anterior es que si juntamos varias espiras, como todos el campo en el centro de las espiras apunta hacia la derecha, al juntar varias espiras con la misma corriente, entonces estos campos van a ser así y juntos, vistos en perspectiva, se van así y entonces se van a juntar. Este campo va a reforzar este campo va a reforzar y así se van a reforzar, y entonces lo que vamos a tener en el centro de una espira es vamos a tener, digo, para una bobina, pues, que es la unión de varias espiras, pues vamos a tener en el centro un campo así, porque una sola espira nos proporciona un campo así, y al sumar el campo de todas las espiras para una bobina, pues vamos a tener un campo en el centro de esta forma. Si siguiéramos analizando la situación de una espina, tendríamos también, de hecho lo vamos a hacer en la sesión de ejercicios, tendríamos lo siguiente, que para una espira con corriente, el campo sería, en el centro sería así, tal como hemos calculado. Pero conforme nos alejemos del campo, la espira se va a ir curveando, digo, el campo se va abriendo, y entonces, vista de perfil, esta espina nos daría un campo así. Así sería el campo de una espira, ¿sí? Bueno, esto nos recuerda mucho al campo de un imán. El campo de un imán, vamos a poner que sea un imán cilíndrico, pues es justamente así. Si aquí está el norte y aquí está el sur, pues el campo de un imán es así, ¿sí?
O sea, parecido al de una espira. Y desde luego parecido al de una bobina. Ujú. Bueno, vamos a seguir aplicando la ley de Biot-Savart a otro caso que es de interés. Bueno, tenemos aquí una línea de corriente y luego un semicírculo y luego una línea de corriente. Esto vale L, perdón. Esto vale L. Vamos a poner L0. L0. Esto tiene un radio R. Y la corriente va en esta dirección. La corriente va en esta dirección. Así va la corriente. ¿Sí? O sea, la corriente va así. La corriente va así. La corriente va así. Bueno, entonces queremos calcular el campo en el punto P. Pues recurrimos otra vez a nuestra fórmula de Biot-Savart. Y vemos que dB igual a mu 0 I entre 4pi dL cruz R entre R cúbica. Y queremos calcular el campo justamente en el centro, en el punto P. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar la contribución de cada lado. De aquí a aquí y de aquí a aquí. A ver, díganme. DL, recuerden, es un vector que es un segmento de la línea de corriente que va en dirección a la corriente. Entonces, esta sería la magnitud de DL. Y la corriente iría en esta dirección. Y DL sería pues, el producto de DL por I. ¿Sí? Bueno, DL en la dirección de I. ¿Sí? Entonces, a ver, un DL sobre esta línea de corriente, ¿hacia dónde apuntaría? A ver, díganme ustedes, aquí sobre esta parte de aquí, lo voy a amplificar para que sea más claro. A ver, un DL, recuerden que esto es R, que la corriente va así. Entonces, por ejemplo, un DL, pues sobre esta parte, la DL sería así. Este sería DL. Y DR, pues sería de aquí hacia el centro, porque es en el punto P donde queremos calcular el campo. Entonces, la R iría desde aquí, desde la DL, que es así, hasta el punto P, que está aquí. Eso sería la R. Entonces, si tenemos este DL y tenemos esta R, ¿cuánto sería el producto de DL cruz R? A ver, tenemos esta DL, tenemos esta R. Entonces, el producto DL cruz R, ¿cuánto sería? 0. 0, ¿verdad? Porque son paralelos. Esto sería 0.
Y lo mismo pasaría en este punto de aquí, ¿no? Si tenemos una DL así, y una R así, pues lo mismo, una R vector, lo mismo DL cruz R de este lado sería 0. Entonces, estos lados de este arreglo no contribuyen a nada porque DL cruz R es 0 por ser paralelos tanto DL como DL a R. Bueno, ahora solamente cabe calcular la contribución al campo magnético en el punto P tomando en cuenta estos DLs. Vamos a fijarnos en este DL. Esto es una DL. La DR sería de DL al punto P. Esta sería la DR. Fíjense, la DL es tangencial a la trayectoria circular. Es tangencial. Si es tangencial y esto es un radio, entonces ¿cuál es la orientación? ¿Qué ángulo forman la tangente y el radio? 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, DL cruz R es simplemente DLR. Entonces, para este caso tenemos que DB es igual a mu 0 y entre 4pi R, R que en realidad es R mayúscula, R DL entre R cúbica. Entre R cúbica, ¿sí? Porque esta distancia de aquí a aquí es R mayúscula. Bueno, entonces esto nos da mu 0 y entre 4pi. Bueno, ya integrando. Perdón, ya. Integrando nos daría mu 0 y entre 4pi. 1 entre R cuadrada. La integral de DL, pues la integral de... ¿Cuánto sería la integral de DL en este semicírculo, en la mitad del círculo? A ver, estamos midiendo... ¿Perdón? ¿Sería pi por radio? ¿Perdón? ¿Pi por el radio? Sí, pi por el radio, justamente pi por el radio. Entonces ya tenemos que B en el punto P, ¿vale? Mu 0 y entre, aquí es entre 4, las pi se eliminan, y entre R, ¿sí? Bueno, este sería el campo en el campo aquí a la mitad, digo en el centro del semicírculo. Vamos a compararlo con el otro campo que habíamos calculado antes para la espira completa. A ver, no sé si lo tengan a la mano. A ver, revisen cuánto fue el campo para una espira en su centro. A ver, revisen sus apuntes. A ver, ya habíamos calculado el campo para un círculo completo. Ahora calculamos el campo para la mitad del círculo.
uno puede esperar que el campo sea la mitad del campo de un círculo completo. Bueno, si revisamos el cálculo que hicimos antes, había salido el campo anterior para un círculo completo, había salido B igual a mu 0 i entre 2r, ¿sí? O sea que está bien. Tal como era de esperarse, la mitad del campo para un semicírculo es la mitad de este campo, que es para un círculo completo. Esto es para un semicírculo. Y para este es un círculo completo. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí, pues una vez más hemos aplicado la ley de Biot-Savart. Recuerden, la DL es un segmento diferencial a lo largo de la corriente. ¿Sí? R es la distancia del segmento al punto en el cual queremos calcular el campo. ¿Sí? En este caso DL es perpendicular a R, por lo tanto el seno de 90 es 1. Aquí en este caso DL es paralelo a R, ¿sí? Por lo tanto el seno de 0 es 0 y entonces solamente contribuyen estas partes. Bueno, ahora vamos a plantear otro problema. Vamos a dibujar a dos semicírculos, digo dos círculos, dos espiras. Son dos espiras que llevan la misma corriente. ¿Sí? La distancia entre las dos es P y queremos calcular el campo a la mitad. Esta es la distancia total, P. Pero queremos calcular el campo en este punto si aquí tenemos el cero del eje X. Entonces, a ver, analícenlo primero físicamente. El campo sobre el eje para una espira ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Encontramos que el campo sobre el eje de una espira había resultado mu 0 y dejen ver cuánto obtuvimos. Es mu 0 i entre 2
por R cuadrada entre R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. ¿Sí? Ese fue el campo que encontramos para una espira, ¿sí? Y X medida a partir de su centro. Entonces, vean, vamos a ver primero. El campo en el centro de una espina, ¿hacia dónde apunta? Si la corriente está saliendo, el campo apunta así. ¿Sí? Para este caso. Y pues para la otra espira, que está en una situación totalmente semejante, pues el campo también va a apuntar así. Entonces, si estamos a la mitad, por ejemplo en este punto, ¿qué va a pasar con los campos en este punto? A ver, vean. En este punto, ¿se van a sumar los campos o se van a anular? A ver, analicen. Ya pusimos aquí un dibujito para que sea más claro. Aquí está la espira, el campo va en esta dirección. Aquí tenemos la otra espira que está exactamente en la misma situación que el otro. El campo va a ir en esta dirección. Entonces, a la mitad de esto, ¿cómo va a ser? ¿Hacia dónde va a apuntar el campo? O los campos en este punto, ¿se van a sumar o se van a restar? A ver, analícenlo y piensen. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. En el punto P que está señalado aquí, ¿los campos se van a sumar o se van a restar? ¿Se van a sumar? A ver, Rodrigo propone que se sumen. A ver, ¿hay otra respuesta? Para que se resten, ¿qué tendría que pasar? Que el campo en este punto tendría que apuntar en sentido contrario al campo de esta espira. Pero las dos espiras son exactamente iguales. Entonces, entre el campo a la primera espira sale aquí y a la espira de la izquierda entra el campo así y sale así. No puede cambiar de sentido el campo. ¿Sí? Entonces, tal como está en el dibujo, ¿qué va a pasar con los campos? ¿Se suman o se restan? Pues se suman. Se suman. Se suman porque son exactamente las mismas espiras, no más que separadas. Entonces, el campo de la primera espira apunta hacia acá. El campo de la segunda espira también apunta hacia acá. Y entonces ambos campos se suman. Otra vez tenemos
una explicación por qué los campos dentro de una bobina se suman. Una bobina no es más que un conjunto de espiras muy apretadas, pero exactamente en esta posición. Bueno, ahora, ¿cómo calcularíamos el campo? El campo, vamos a ver aquí, qué fórmula utilizaríamos para acá? Mu0, pues es la misma, I es la misma, dijimos, entre 2, R es la misma, es R cuadrada, y aquí tendríamos R cuadrada más, en vez de, ¿qué valor pondríamos para esta espira? ¿Qué valor le daríamos a X? Aquí está el 0, este está a la mitad, o sea, aquí está a una distancia de P medios, pero con valor negativo. ¿Están de acuerdo? De aquí a aquí hay una distancia de P medios. Pero esa distancia de P medios hay que elevarla al cuadrado. O sea, aquí una X vale menos P medios. ¿Sí? Entonces, aquí eh, recuerden que X se mide a partir del centro de la espira. Entonces, de aquí a aquí hay P medios. ¿Sí? Pero es menos P medios porque está a la izquierda. Pero menos P medios elevada al cuadrado, pues es P cuadrada entre 4. Entonces, aquí sería P cuadrada entre 4. Ahora, con respecto a esta espira, estamos midiendo el campo a una distancia P medios del centro de la espira. Entonces, para la otra espira sería P medios. Pero lo mismo es P medios al cuadrado, pues sería P4, P cuadrada entre 4. Entonces, la X total, la BX total sería, BX total sería, a ver, ustedes díctenme, mu0 y entre 2, a ver, para el valor de del primer campo, R cuadrada entre R cuadrada más cuánto para este campo, para el campo producido por esta espira. ¿Cuánto pondría yo ahí? Como X cuadrada. A ver, ¿a qué distancia está del centro? ¿A esta o a esta? A ver, ¿qué valor pongo para X para esta espira? Díganme ustedes. La de P medios al cuadrado. ¿Sí? P medios al cuadrado. Y todo esto a la 3 medios. Y luego más el segundo campo. Mu0 i R cuadrada entre 2. Y todo eso entre ¿cuánto? R cuadrada más cuánto? Menos P medios al cuadrado. Menos P medios al cuadrado. Y todo eso a la 3 medios. Entonces, vemos aquí claramente que no hay diferencia entre los dos campos, porque ambos apuntan hacia la derecha y están situados a la misma distancia de, de las espiras.
Entonces sería simplemente, lo que va a hacer es que va a desaparecer este 2 y sería mu 0 y r cuadrada entre r cuadrada más p medios al cuadrado, y es a 3 medios, y esto sería el valor del campo total en el centro. Bueno, ok, entonces esto es otra vez una aplicación de la ley de Biot-Savart. Eh, la siguiente clase, en la siguiente clase vamos a analizar la forma como trabaja un motor eléctrico, ¿sí? O sea, la forma como se utiliza la corriente de un circuito sumergida en un campo magnético, ¿sí? De hecho, en la clase de laboratorio de mañana vamos a dar las instrucciones y un video para que ustedes construyan un motor eléctrico, ¿sí? ¿Cómo? Creando una corriente dentro de un circuito cerrado, ¿sí? Y sumergiendo ese circuito en un campo magnético. Vamos a adelantar un poquito esto que veremos en la clase del viernes, porque el jueves parece que no hay clase, ¿sí? Por ser 5 de mayo. Pero vamos a ver. Si ustedes tienen un imán y este es el norte y este es el sur, ¿sí? Y lo sumergen en un campo magnético, que apunte así, y si la bobina puede rotar, tal como ocurre con una brújula, ¿cuál va a ser el comportamiento de este pequeño imán al sumergirlo en un campo magnético? ¿Qué va a pasar? Imagínense que esta es una brújula, que es un imán, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de la brújula al estar sumergido en un campo magnético? ¿Se puede mantener así o va a rotar? Va a rotar. Es lo que dice Neidi Carmona. A ver, ¿otra opinión? ¿Qué va a pasar con la brújula? A ver, otra respuesta. A ver, cierran los ojos, imagínense la brújula y la metemos en un campo magnético. ¿Qué va a pasar con la brújula? A ver, díganme. Si la brújula está así, este es norte, este es sur, y la metemos en un campo magnético, ¿la brújula puede mantenerse quieta? ¿O qué va a pasar con la brújula ante este campo magnético? Exactamente el norte se alinea en comparación del campo magnético. El muchacho, el compañero dijo flujo magnético, pues en relación a este campo. O sea, la brújula tendría finalmente que ponerse en esta posición. Norte, sur y aquí con el campo magnético. Entonces ahora mi pregunta sería esta. Ya encontramos que el campo magnético de una espira en el centro va así. Ahora, si yo sumerjo esta espira en un campo magnético que vaya así, este vamos a B externo,
y B interno de la espira. En este caso, ¿qué tendería a ser la espira bajo la acción del campo magnético externo comparado con este comportamiento? ¿Se quedaría quieta la espira o qué haría si le metemos un campo magnético externo? Fíjense cómo aquí los campos magnéticos tienden a alinearse. Aquí tenemos un campo magnético externo, el campo magnético de la espira. Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Si aquí tienden a alinearse los campos, aquí ¿qué haría este campo magnético con respecto a este campo magnético externo? ¿También alinearse? También alinearse. La espira tendería a girar, es decir, sentiría una torca, porque las torcas, lo propio de las torcas es hacer que giren los cuerpos. Entonces, dado que los campos magnéticos tienden a alinearse, entonces en esta situación lo que se crea es una torca sobre la espira que tiende a hacerla girar así, para que finalmente, a ver si me queda un espacio aquí, el campo magnético de la espira se alinee con el campo magnético externo. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que la espira experimentó una torca que le hizo girar para acá, pero aplicarle una torca es aplicarle una fuerza que la hace girar angularmente. Entonces, no solamente tendería a alinearse con esto, sino que con el impulso tendería a girar completamente, ¿sí? Este es el principio del motor eléctrico, ¿sí? Meterle corriente a una espira, meterle un campo magnético externo y entonces la espira tiende a girar y la espira tendería a hacer esto, a estar girando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace realmente un motor eléctrico? Gira cuando le metemos una corriente a las espiras, ¿sí? Siempre y cuando haya un campo magnético externo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, ¿sí? Y bueno, que les sirva como antecedentes esto. Un imán bajo un campo eléctrico tiende a alinearse. Eso se visualiza particularmente en una brújula que tiende a alinearse con el campo magnético. Y eso mismo va a pasar con una espira que tiene un campo magnético, que es el que hemos analizado aquí. Bajo un campo magnético externo, la espira tiende a girar para que sus campos magnéticos se alineen con el campo magnético externo. Pero como recibe una torca, esa torca va a tender a que gire y que gire y que gire y que gire, ¿sí? Bueno, este es el principio de los motores eléctricos, ¿sí? Un motor eléctrico